¿Quién le cuida la espalda a AMLO en Sinaloa? La visita del presidente Andrés Manuel López Obrador a tierras sinaloenses el pasado miércoles 5 de agosto dejó en claro que Morena Sinaloa, diputados locales y federales, senadores, alcaldes o superdelegado no hacen trabajo de investigación para cuidar la imagen del líder nacional. AMLO fue asaltado literalmente en la mañanera que se realizó en la base militar El Saus, al sur de la capital. Una reportera cuestionó al presidente por la investigación que la Unidad de Inteligencia Financiera, a cargo de Santiago Nieto, realiza a una red de empresas factureras propiedad de Alfredo Aramburu Nájar, empresario mazatleco, dueño del equipo de béisbol Algodoneros de Guasave, equipo prometido en campaña por AMLO y construido con todo y estadio desde la presidencia de la República. Una de las banderas que más se ha ondeado en el presente gobierno federal es el acabar con la facturación apócrifa, ya que es un negocio que el mismo presidente ha comparado con el robo de hidrocarburos, el huachicol facturero. Pero el desliz no solo fue el empresario facturero. Al hacer una revisión a los trabajos del Tren Bacurimí, obra que lleva inversión federal, prácticamente metieron a AMLO a la boca del lobo. El residencial Álamo Grande, propiedad del empresario mocoritense Antonio Sosa Valencia, quien ha sido señalado por la prensa nacional de lavado de dinero para el narco, y la misma Unidad de Inteligencia Financiera plantea un expediente abierto a una empresa que administra una cadena de cines. Es claro que en Morena Sinaloa están más ocupados en promover sus candidaturas que en cuidar la imagen de Andrés Manuel López Obrador. Gracias por acompañarnos a su canal por internet de Primera Visión. Soy Bernardino Chávez. Les damos la bienvenida desde Culiacán, Sinaloa, acá en el noroeste del país. Hace unos días visitó este estado Andrés Manuel López Obrador. Vino en una gira acá al estado de Sinaloa. Hoy vamos a platicar a detalle qué fue lo que pasó en esta gira del presidente de la República a tierras sinaloenses. Hay datos importantes que usted debe de saber, datos que revelan que Andrés Manuel López Obrador, o la gente que está muy cerca de él no hace su tarea de inteligencia, o simple y sencillamente no les interesa a los lugares y con la gente que pues está rodeado el presidente de la República. Hoy ese va a ser el tema, créalo, hay información que es muy importante para que usted lo sepa, y le doy la bienvenida a mi compañero y amigo Ernesto Saldaña García. Saludos a Sinaloa y a todo México. Alejandro Sicairo Rivas. ¿Qué tal? Un saludo, cuídense todos. Pues sí, el pasado miércoles Andrés Manuel López Obrador visitó tierras sinaloenses después que habían capturado allá en Guanajuato al Marro, y se planta aquí lo que es el Consejo de Seguridad Nacional con todos estos personajes que pues son los encargados de darle seguridad a los ciudadanos, o lo que sabemos, la falta de ella. Un país que está sumido en la violencia, un país que está sumido en esto de la pandemia, y un país que ahora el gobierno federal pone a las remesas como el gran aliciente para levantar la economía. Las remesas que hablan que de una economía de otro país, pero ahora parece ser lo más importante, o este salvavidas que está procurando Andrés Manuel López Obrador. En su visita llega al Saus, una base militar que nos costó muchísimos millones de pesos, una base militar en donde hay una cantidad de soldados, 3,000, luego baja, luego sube, y no se sabe a ciencia cierta cuál es la situación de los soldados cuando vienen a Sinaloa, porque patrullan de repente se van, y la violencia se empieza a sentir aquí en Sinaloa cuando los cárteles que aquí operan, o el cártel que aquí opera, entran en conflicto como hace unos días. Llega el presidente a un Sinaloa que vive, como el país entero, una ola de violencia, una especie ya de amarga experiencia con esto del COVID y con toda la muerte que ha generado, y por supuesto con los cárteles, o el cártel que aquí está asentado, y todo lo que es la economía, la política
y los negocios que imperan aquí en Sinaloa por todo lo que es el cártel de Sinaloa. Alejandro, llega Andrés Manuel López Obrador después de haber consumado esta detención de José Antonio Yepes el Marro, donde lo hablan con esta gran entusiasmo y donde pareciera que, bueno, hay algo que se puede rescatar de esto, pero llega a un estado como Sinaloa, donde pues pasó lo del 17 de octubre, ese jueves negro, en donde Andrés Manuel López Obrador, él mismo, primero dijo que era porque defender a la ciudadanía o protegerla, después dijo que él fue quien dio la orden cuando su jefe de seguridad, o sea, Durazo, decía que él había estado en ese momento comunicándose, pero no se había atrevido a decir que la orden venía de Palacio Nacional. Llega López Obrador y trae toda esta historia detrás, donde para incluso la prensa mundial pues ya es objeto de estar señalando que el Estado está derrotado ante el narcotráfico. En efecto, yo pienso que esta visita a Culiacán del presidente López Obrador el 5 de agosto es la que trae más señales, más signos, más estigmas que cualquiera de las anteriores. Creo que es la quinta, no recuerdo bien. Pero hay que analizar que López Obrador llega a Sinaloa con una gran victoria sobre la delincuencia organizada por la detención de este delincuente que apodan el Marro. Y obviamente que eso lo respaldaba para venir a la cuna del narcotráfico nacional e internacional, que es Culiacán, con más fuerza que aquella que le tumbó el 17 de octubre de 2019, cuando el narco tomó la ciudad a la fuerza. Bueno, llega bien fuerte a Culiacán, pero lo recibe una información que publica el sitio digital Animal Político, donde vincula al dueño del equipo de béisbol, el Gordonero de Guasave, con una red facturera enorme. Se habla de 55,000 millones de pesos fraudeados al fisco. Pero, ¿cómo lo vincula a López Obrador? Pues el presidente fue el que impulsó el regreso del Gordonero de Guasave a la Liga Mexicana del Pacífico. Una promesa de campaña, una promesa de campaña, inclusive desde la campaña anterior que salió derrotado, lo dijo. Entonces cumple ese sueño, pero de pronto salta la cloaca de la corrupción que desborda y lo salpica, porque el dueño del equipo, el Gordonero de Guasave, es el gran operador de esta mafia de factureros, según la investigación Animal Político y según la unidad de investigación financiera, que lo acababa de publicar hace un mes a él como el eje de este clan. El golpe que da Animal Político a red de la mafia facturera va por encima del golpe mediático que tenía López Obrador por la captura del Marro. No, son dimensiones distintas. En aquel caso se refiere a una banda de huachicoleros, de robo de combustible, y en este caso se relaciona con uno de los programas emblemáticos de López Obrador, que es el combate a la evasión fiscal. Pero de manera mediática, como forma mediática. No, todavía no, porque acuérdate que el presidente aquí prometió que encargaría la investigación a la Procuraduría Fiscal y a la Fiscalía General de la República para saber qué tan real es esto, ¿no? Entonces hay que ver, porque acuérdate que la Cuarta Transformación procede a proteger, a arropar a este tipo de personajes, y ya tenemos el caso de Bani, tenemos otros casos arropados en la Cuarta Transformación, y si este es un hombre de tanto dinero, es un hombre de tanto poder económico como se ha demostrado, puede ser que salga bien librado de esto. Acuérdate también que ya el gobernador Quirino Ordaz Coppel se deslindó de esto y dijo que eran buenas personas estos tipos acusados de defraudación fiscal. Entonces quiero proseguir nada más, que luego preside aquí en Culiacán la reunión del Gabinete Nacional de Seguridad en forma secreta, blindado totalmente en la base militar del Saus, donde no podía entrar nadie. Entraron unos cuantos, 3, 4, 5 periodistas locales, no dejaron entrar a nadie más, para que no preguntaran sobre los grandes problemas locales al presidente, para que no incomodaran al presidente y para que no
incomodaran también al gobernador preguntando sobre temas locales. Bueno, pues nos dice que Sinaloa ya está en un proceso abierto de construcción de paz por un abatimiento del índice de homicidios dolosos, cuando en realidad todos sabemos que aquí el que impone las treguas o el que impone la agudización del tema de delincuencia relacionado con homicidios dolosos es prácticamente el narcotráfico. La Guardia Nacional no ha estado en Sinaloa en esta fase violenta, cuando en Tepuche, en la comunidad de Culiacán de Tepuche, asesinan a 15 personas. No estaba la Guardia Nacional en Sinaloa. ¿Cuándo sale la Guardia Nacional? Cuando llega el presidente, sale a vigilar las calles para blindarlo, para resguardarlo. En ese momento se va el presidente, la Guardia Nacional no está en las calles de nuevo. Entonces todo es una simulación, una construcción en el imaginario social de paz. Estamos en paz en Sinaloa, cuando en realidad ahí están los datos. Sí se han abatido los homicidios dolosos, pero el número de desapariciones forzadas en Sinaloa se ha disparado en un 300%, digamos. Eso que dice Alejandro, ¿no? Se baja el índice de homicidios dolosos, pero aumenta muchísimo el de desapariciones forzadas, que en este caso, si se pudiera contabilizarlas, pues estaríamos hablando de otros miles de muertos. Lo que dice Alfredo Aramburu Nájar, el dueño de Algodoneros de Guasave, aparece en esta red de factureras. Vemos que no nada más él, su familia, incluso su mamá, su hermana, aparecen ligados también a los dueños de los Leones de Yucatán. Abren una empresa con 8,000 pesos y a los 6 meses están facturando, óigalo usted bien, 80,000 millones de pesos. De ese tamaño es el negocio de las factureras. Es exactamente lo que Andrés Manuel, según él, quiere abatir, porque dice que es como el huachicoleo, pero vendiendo facturas. Viene aquí y le dicen, no, es que usted fue el que dijo que construyeran el estadio, fue el que le dijo al gobernador, mete el dinero, fue el que dijo, tiene que estar para abriendo la temporada, y es el que dijo, bueno, pues, ¿quién le quiere entrar? Él mismo dijo, vamos a darle, yo lo recuerdo muy, vamos a darle el equipo a los empresarios locales que son los que están entrando para agarrar esto. Y ahora se quieren deslindar todos de esto, cuando todos tienen las manos, pero más que manchadas. Bueno, efectivamente, aquí traía yo muchos números, Bernardino, no sé si quieres que empiece con los números, pero sería irnos a las cifras de la cuestión de los homicidios, por ejemplo, dolosos en México, que viene siendo un tema, y otro pues el de las factureras. Bueno, me voy a retomar tu discurso, que ahorita de las factureras. Efectivamente, creo que como partido a Morena, o como corriente, o como, digamos, impulso de la transformación a nivel local, le ha faltado muchísimo. En estos días salió el periódico de Primera, salió un artículo acerca de las factureras a nivel local. A mí me entrevistaron tus periodistas, con gusto armamos el artículo, fueron información real. Pero luego yo, por ejemplo, veo en las redes sociales que... Y estas factureras eran diputados locales. Locales, ¿verdad? Por ejemplo, encabezado por el dirigente estatal del PT, Leobardo Alcántara, y eran factureras que se manejaban aquí, pero ya encontré incluso facturas en Oaxaca de la misma facturera. Y luego veo en las redes sociales compañeros de Morena, que incluso algunos aspiran a ser dirigentes o a ser candidatos, y dicen, Morena se va a ir con sola o con partidos de izquierda, menos el PRD y Movimiento Ciudadano, y evitan mencionar el PT, como que el PT no figura en su ámbito. O sea, todavía le dan el beneficio de la duda, cuando, por ejemplo, en lo personal he estado transparentando toda esta serie de situaciones plenamente y veo como que hay una desvinculación. Si está plenamente documentado, quizás algunos lo han visto y otros no, pero todavía no les entra en su cabeza que probablemente los posibles aliados sean los posibles saboteadores de la misma campaña. Entonces yo veo o una negligencia o un desencanchamiento, como ese jugador desencanchado que no sabe si entra de delantero, de medio, de defensa o de portero, ¿verdad? Un total ausencia realmente en los asuntos locales de Morena Nacional y de Morena estatal en Sinaloa.
Y un detalle, bueno, no solamente de Morena, de la gente que está en lo local, perdón que te interrumpa, pero en lo local, lo que nosotros vemos, lo único que les importa es la dirigencia nacional, porque bueno, eso sí, todos los días están opinando y están hablando de bien o mal. A lo que voy yo es que no están haciendo su trabajo. Así es. No están haciendo su trabajo y sí veo que incluso posiblemente hay una posible alianza entre el Partido del Trabajo y Morena, aquí en el estado de Sinaloa, cuando el dirigente del Partido del Trabajo tengo multitud de solicitudes de información, incluso se le pueden vincular a lo mejor más información de factureras, y viene siendo análogo eso a lo que viene siendo con este señor Aramburo Nájar en Guasave. El punto es de que no existe ese trabajo de inteligencia que existió en la captura del marro. Hay que decir que fue quirúrgica. Yo aquí tengo 2 o 3 años pidiendo que se haga inteligencia quirúrgica en la unidad de inteligencia financiera fue la que hizo el cerco, no fue a balazos. Pero en otros ámbitos fue a base de quitarle dinero, de ir quitándoles operadores económicos. Así como puedes poner en este sentido la captura del marro, en este sentido totalmente reprobado y en números totalmente negativos, digamos que pusieran a Andrés Manuel con esas personas sin que se hiciera la debida labor de inteligencia. Entonces estamos en esos contrastes de que una de cal y otra de arena, y si quieres aquí termino mi participación en este momento. Falta de inteligencia, falta de investigación, falta de oficio de la gente que rodea a Andrés Manuel y de las instancias locales en el estado de Sinaloa, para luego entrar al asunto de la seguridad de los homicidios dolosos. Falta de inteligencia. Se supone que el Estado Mayor Presidencial era el que armaba toda esta inteligencia para ver quiénes se le acercaban al presidente, con quiénes se iba a sentar, y parece ser que al decir que no tiene caso gastar en este tipo de protección o inteligencia, bueno, pues estamos viendo todo esto. ¿Hay alguien, Alejandro, que esté cuidando la espalda del presidente? O como dice Saldaña, es a propósito, no se dan cuenta, no les importa. Llega con Alfredo Aramburo para darle un equipo de béisbol y se arma todo esto de las factureras y miles de millones de pesos. Pero después de estar en el Saus, llega al residencial Álamo Grande, que todos los que vivimos aquí en Sinaloa, sobre todo en Culiacán, sabemos que Álamo Grande es o pertenece o está socio ahí Antonio Sosa Valencia, un personaje que ha salido a nivel nacional pues vinculándolo al lavado de dinero. Reforma sacó un reportaje acerca de eso y medios nacionales y locales lo han señalado de esa forma. Llega a Álamo Grande, incluso ahí fue donde se llevó a cabo la boda de la hija del Chapo Guzmán, ahora en febrero, y pareciera que nadie le advierte al presidente que va a quemar. Que, oye, cuidado, porque ahí hay una sospecha, ¿no? O sea, hay una sospecha de que hay gente que está lavando dinero y lo ligan con el narcotráfico, y cuidado porque algo se puede pegar. Parece que no hay inteligencia, o que no les importa o qué está pasando. Obviamente que no, o el presidente no los escucha el presidente, o no tiene un equipo de prevención de ese tipo de riesgos que le diga, que le advierta que dónde se va a meter y qué consecuencias va a pagar por ello. Yo recuerdo recientemente, hace algunas 2 semanas, que el alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez, dijo que él gobernaba a imagen y semejanza de Andrés Manuel López Obrador. Fíjate nomás. Entonces, es el alcalde más opaco y es el alcalde que más derrocha recursos públicos en X cosas. Es el alcalde que anda en campaña por todo el estado con recursos del ayuntamiento, y es el alcalde que ha sido señalado también de traicionar la cuarta transformación de todas las formas posibles. Un dato, Aramburo Nájar, este personaje de las factureras, tiene demandado al ayuntamiento de Mazatlán por una obra que no se hizo, que se le impidió la anterior administración, una gasolinera, y por daño y perjuicio lo demandó. 30 y tantos millones. Pero sigue siendo proveedor del ayuntamiento de Mazatlán. Se le acaba de demostrar, y también el gobierno del estado es proveedor. 150 millones de pesos en 7 años que el señor ha agarrado del erario. Entonces, coincido con Ernesto.
en Morena, Sinaloa, no hay nadie que esté pensando en cuidar la imagen de la Cuarta Transformación. Al contrario, están utilizando la figura de López Obrador para lucrar políticamente, para decirse que ellos están hechos a imagen y semejanza, y no hablo del químico, sino hablo en general de López Obrador, pero en los hechos traicionan a la Cuarta Transformación, traicionan al presidente. ¿Será una estrategia política de... Es simulación, Bernardino. De algún grupo. Es la simulación que hemos visto en los gobiernos de PRI y los gobiernos de Morena. Es que como gente como el químico y muchos más atrás de él y alrededor y que salpican, no están construyendo proyectos, están construyendo candidaturas. Sí, por lo tanto, descuidan los proyectos. Oye, pero entonces está igual, tiene razón el químico Benítez, dice que él gobierna igual que Andrés Manuel. Andrés Manuel tampoco tiene un proyecto para gobernar. Bueno, él sí también, hay una plataforma nacional. pero él también anda en campaña por todos lados. Pues ya no puede ser. Pero mira, ellos creen que están construyendo candidaturas exitosas, triunfadoras, y lo que están construyendo es un golpe tremendo de los electores a la Cuarta Transformación. Y lo vamos a ver en las casillas, porque los que representan aquí la Cuarta Transformación están yendo totalmente en contra de los postulados, principios de López Obrador, de la Cuarta Transformación y de Morena. Hasta estamos extrañando a Jaime Palacios para que sea dirigente de Morena en Sinaloa, porque él llegó en un momento dado a advertirle al presidente de quién se estaba rodeando. Y el presidente... Bueno, pues, cuando dijo que eran díganme a mí, villanistas, díganme a mí, yo soy todavía catalogado. Pero fíjate, como Alejandro y Ernesto, lo que estás diciendo, ¿no? La imagen y cómo se golpea y todo eso, y nadie lo cuida en Sinaloa, Morena no lo cuida. Pero estamos hablando de este dueño de los algodoneros que tiene toda esa imagen. En marzo, la unidad de inteligencia financiera que tiene este personaje, Santiago Nieto, investigó, dijo que hay una carpeta abierta de investigación acerca de un grupo que lava dinero aquí en Sinaloa, y él mencionó que esta empresa que está siendo señalada tiene una cadena de cines, y que también esa misma cadena de cines está ligada a una constructora. Y luego también dice en el mismo reporte que cuatro personas ligadas a esa cadena de cines también lava dinero de Caro Quintero. O sea, eso lo dijo el gobierno federal. Entonces, tiene el dato. Llega aquí y va al dominio de Antonio Sosa, que hace poquito quiso meter a Eva Guerrero ahí en el ISSSmujeres y que ha estado muy cerca de Rubén Rocha Moya. Entonces, ¿qué está pasando? Ya va a entrar en esa indulgencia que el gobierno federal tiene contra algunos, contra otros no. Bueno, sigo yo. Bueno, qué bueno. Es que sí, volvemos a lo mismo. Y ahorita que saca el tema de Javier Palacios, hay un desfase total entre el discurso nacional y el discurso local. Y parece que no embonan, o un discurso no le hace enterar al otro, o el otro le trata de enterar y no lo quiere escuchar. Entonces, desgraciadamente, unos están hablando en alemán y los otros están hablando en mandarín. Entonces, no hay ese acercamiento y esas grandes fallas están ocurriendo. La ausencia de una dirigencia, la ausencia de un aglutinamiento en un proyecto común donde se anteponga el proyecto a las candidaturas locales puede causar, y coincido aquí con Alejandro, un gran resquebrajamiento a nivel Sinaloa en la Cuarta Transformación. No solamente estoy hablando de Morena, sino estoy ampliando a no solamente Morena y a otros partidos, sino a una gran cantidad de gente que sin estar afiliada a ningún partido simpatiza con una transformación. Y si a la mera hora no se construyen proyectos, se construyen candidaturas y el proyecto lo dejan a un lado y esa candidatura va per se a la figura de esa persona, va a causar esos descabrejamientos. Para terminar, Bernardino, te comento que en el asunto que vinieron de la base del SAUS, que por cierto, 750 millones, que por cierto no han enseñado todavía el convenio o ya salió. Todavía parece que no hay un convenio, entonces estaríamos hablando de una base ilegal porque se ha desventilado la ausencia de un convenio para construir esa base. Una pequeña buena noticia, pero ahorita la voy a poner entre paréntesis, es que el ritmo de homicidios que va de este año, el año que más homicidios se cometieron fue en el 2018, con, según la INEGI, 36,685.
en el 2018. En el 2019 se igualó esa cifra casi con menos de 1,000 personas, menos 35,588, bajaron 1,000. Y este año probablemente vaya a rondar entre 30 y 32,000 homicidios. Pero, sin embargo, el mes de julio fue el segundo más, digamos, violento en el país, con 2,519 homicidios dolosos. ¿Qué quiere decir esto? Que no sabemos todavía si la pequeña baja que ha habido en homicidios dolosos ha sido por la pandemia, por alguna tregua entre el narcotráfico, por algún stand-by, por alguna reconfiguración de los grupos del narcotráfico. Es que yo digo, o porque decidieron desaparecer. O porque decidieron desaparecer, o porque hay realmente es lo que dijo Alejandro. Es muy pronto decirlo. No, es que lo que dijo Alejandro, o sea, en México, en otras partes del mundo, pero estamos hablando de México, el crimen organizado, en este caso el narcotráfico, es quien dicta el volumen de muertos. Si hay una guerra, va a haber muchísimos muertos. Esté el gobierno, no esté. Si no hay guerra, pues no va a haber tantos ellos son muertos, la variable, ¿no? X, así la variable independiente, y el gobierno de la variable Y, la variable dependiente. Si la X se mueve para acá, baja la del gobierno, y así sucesivamente. Porque había muertos, en la zona del Bajío, porque había una guerra entre el Mencho y el Marro. Mientras, ¿no? Había muchísimos muertos en Sinaloa. Hay. Cuando fue la escisión de los Beltrán Leiva y los demás, ¿no? Por así decirlo. Y así ha habido los Zetas con el Golfo en este lado. Entonces, cuando hay una guerra entre ellos, suben los muertos y no hay poder humano ni la pregunta político es aquí, que lo baje. La pregunta es si la pequeña baja que ha habido en homicidios dolosos se debe a cuestiones estratégicas que ha desarrollado el gobierno o a pactos entre los grupos de narcotráfico. Se va a saber si después el siguiente año vuelve a aumentar, etcétera, etcétera. Vamos a dar cuenta. Acaban de lanzar en Netflix un documental que se llama Los Más Buscados. Abre el documental, son varios en el mundo, abre con un trabajo sobre cómo se mueve el Mayo Zambada aquí en Sinaloa. Al final del trabajo periodístico y documental de todas las acciones de la DEA, el FBI, todo esto, sacan a Andrés Manuel López Obrador diciendo que él está dándole al Estado, el Estado se está rindiendo ante el narcotráfico en esta situación de ya no hay guerra, en esta situación del 17 de octubre. Entonces, es esta la imagen que va a recordar en la historia Andrés Manuel López Obrador. ¿Me preguntas? Sí. Mira, yo lo que te puedo decir son dos cosas. Y en eso sí coincido con Andrés Manuel López Obrador. La violencia en México va a terminar por acciones a corto, mediano y a largo plazo. A largo plazo viene siendo una cuestión educativa. Eso queda fundamental. Educación con valores y con ética. A mediano y a corto plazo tienen que ser lo que pasó con el Marro, cuestiones quirúrgicas de inteligencia, donde desmantelen por un lado las redes operativas y por el otro lado las redes financieras. Mientras eso no se aplique, como ya se aplicó en pequeño con lo del Marro, entonces solamente van a hacer acuerdos y va a seguir aumentando y disminuyendo la violencia en este país conforme lo dicta el narcotráfico y no conforme lo dicta el gobierno. Entonces en eso sí coincido con Andrés Manuel. Pero para evaluar lo que estoy diciendo tenemos que tener 3 o 4 años y no 1 o 2 meses de muestreo. Entonces ahorita estoy yo en stand-by para ver qué es lo que está ocurriendo. ¿Mejoró algo la visita de Andrés Manuel López Obrador? Un minuto para ir. No mejoró. Vino a decirnos que por decreto ya vamos saliendo del coronavirus, que vamos venciendo a la violencia, que Topolobampo, un conflicto fuerte que está por Plata Muñeco, se va a resolver con una consulta, y vino a decirnos que el gobernador de Sinaloa trabaja para la gente, que es muy chambeador y que no es grillero. ¿Mejoró Sinaloa? ¿Mejoró Sinaloa con la visita de Andrés Manuel? Por desgracia no, porque vuelve a haber ese desfase. Quirino no es un gobernador decente, todos lo sabemos, hemos mostrado pruebas aquí, tú en tu periódico, él en su periódico. Finalmente, desgraciadamente, pues esto fue un pequeño bálsamo, ¿sí? Sinaloa no se va a mejorar por decreto, sino cuando se hagan acciones reales que combatan la corrupción y la impunidad. Estamos llegando al final de este programa. Lo de las factureras es una de las banderas principales del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. A ver ahora cómo sale de lo que pasa
con el dueño de algodoneros. No nada más él, cómo sale el Congreso del Estado, cómo sale Quirino y cómo salen todos los que están involucrados en los gobiernos acerca de esto de las factureras, que son miles y miles de millones los que se van a los bolsillos de quién sabe. Y es la punta del iceberg. Y es la punta del iceberg. Nos vemos en una siguiente ocasión. Hasta entonces. Hasta luego.